En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Y estamos aquí en Vivir con Salud. Y es que este doctor es, mire, buenísimo. Siempre que yo lo llamo está ahí para mí. Y qué rico tenerlo hoy, el doctor Luis Rivera Colón, médico internista. ¿Cómo estás? Bien, y tú, Lu, encantado de estar aquí contigo y ese público tan inteligente que nos escucha, que de nosotros aprenden un montón. Es que eso es así, Sí, siempre importante. están pendientes para cuidar su salud, que yo creo que eso es lo más importante, y aprender a prevenir. Si nosotros comenzamos bien temprano en nuestra vida, podemos prevenir, ¿verdad?, muchas de las condiciones crónicas que tenemos. Eso es así. Vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o que por sus siglas se conoce como el COPD. ¿Qué es eso? COPD es Chronic Obstructive Pulmonary Disease en el buen español, ¿verdad? Y como tú dices, es una enfermedad crónica obstructiva, ¿verdad? Donde se refleja en el paciente que no puede respirar muy bien o no hay un buen intercambio de oxígeno. Para hablar de esto, Luz, necesitamos que el paciente entienda cuál es la anatomía del sistema respiratorio, ¿verdad? El sistema respiratorio empieza en la nariz, sigue en la garganta, está la tráquea, están los bronquios, que son los dos tubos que unen los pulmones, los bronquiolos, que son los tubitos pequeñitos que conectan con los alveolos, ¿verdad? Y estos alveolos son unos saquitos que existen en los pulmones, los cuales son los que llegan el oxígeno bueno a la sangre, ¿verdad? Donde hay intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. Cabe recalcar de que los pulmones pues son como dos esponjas, ¿verdad?, que se expanden y se contraen, se expanden y se contraen. El diafragma, aparte de dividir, ¿verdad?, todos los órganos de abajo, pues como un succionador, succiona los pulmones hacia abajo para que se contraigan y después afloja para que los pulmones pues puedan respirar y puedan expandirse. Sabes que nosotros respiramos 20.000 veces al día. Nadie se lo imaginaría. Y si no estamos agitados, pues un poquito más, pero son 20.000 veces al día y eso es los 365 días al año, no descansan los pulmones. Y si cumples a los 50 años, son 400 millones de veces que tú estás respirando, así que esos pulmones hay que cuidarlos. ¿Cuáles son las causas del COPD? Pues, ¿A qué nos lleva a eso? ¿Qué nos lleva a tener esa enfermedad? Pues muchas veces tú sabes que existe el enfisema y existe la bronquitis crónica, que la mayoría de las personas que son fumadores, que es la causa más común, pues son los que llevan a estos pulmones al daño en ese aspecto. ¿Qué es el enfisema? Porque muchas veces pues, los pacientes dicen, pero es que no sé lo que es enfisema. Pues enfisema es una dilatación excesiva de esos alveolos, que son los que intercambian el oxígeno. Cuando hay una dilatación excesiva de esos alveolos, no hay buen intercambio de oxígeno. Por lo tanto, los pulmones lo que hacen es que se contraen demasiado, como que se encogen, no es que se encogen, como el plástico cuando se pone duro, pierde su elasticidad. Y eso, pues, obviamente, da como pie a que el paciente siempre esté respirando mal. Las bronquitis crónicas, que también son parte del problema de COPD, que son cuando tú tienes una tos persistente por 3 meses y por 2 años corridos, pues ahí pues ya tú puedes tener una bronquitis crónica. Y muchas veces hay mucha producción de mucosidad. ¿Por qué hay mucha producción de mucosidad? Porque los pulmones se inflaman, o sea, no los pulmones, sino los bronquios se inflaman, empiezan a producir mucha mucosidad y eso el cuerpo pues lo tiene que eliminar de alguna manera y lo elimina por la tos. Existen en los bronquios, en los bronquiolos existen unos cilios son unos vellitos que son los que protegen del polvo, de las alergias, muchas veces de los gérmenes. Y si eso, pues obviamente no existen porque el cuerpo lo ha rechazado. O si no funcionan bien, ¿verdad? O no funcionan bien, pues definitivamente va a conllevar que estos pulmones se sigan inflamando. Y eso de los vellitos puede ocurrir bien temprano. O sea, yo conozco gente adolescente que ya tiene esa condición. Sí, sobre todo ahorita vamos a mencionar un poquito sobre los cigarrillos electrónicos. Sí, vamos a hablar de eso más adelante. E-cigarettes, ¿verdad? Que son los vaporizadores estos que se utilizan muchísimo, que eso está haciendo un daño, pero horrible, ¿verdad? Pero quiero tocar eso con un poquito, ¿verdad?, de mayor. Claro. O sea que quizás el factor de mayor riesgo es fumar. Fumar, definitivamente. Y es la tercera causa de muerte a nivel mundial, ¿verdad? Y el 10 o el 15% de las personas que no solamente no fuman, sino pueden producir COPD, porque pacientes asmáticos desde pequeños pueden tener este tipo de condición.
la exposición a humo, Y a tóxicos, me imagino, tóxicos, químicos, ¿verdad? aerosoles, por ejemplo. Ahora mismito, pues, se están haciendo una serie de investigaciones con los aerosoles estos de perfume, que muchas de estas personas hay veces que son alérgicos a eso, no saben que son alérgicos y entonces empiezan a tener problemas pulmonares. No, y ahora con los desinfectantes, yo que tengo que grabar, ¿verdad? Con los Constantemente audio, esa cabina de audio, yo me paso desinfectándola como está, Claro. tiene micrófono, los estanes, Sí, todo sí. lo que está a la vuelta redonda, pero cuando voy a grabar alguna voz o algo así, estoy inhalando, Sí. siento Es el verdad. desinfectante entrar a mi cuerpo. Eso es verdad. Mira, la costumbre de las amas de casa, ¿qué es lo que hacen para limpiar el baño? Ay, el cloro, doctor, eso es que es lo mejor. Cloro, mezclan acetona, mezclan cuanto químico hay y esos fumes, pues lógicamente Los vapores que puede hacer emiten. daño. Una de nuestras O sea que abuelas, sería bueno, me imagino, que cuando limpiamos y hacemos esas mezclas, Claro. usar una mascarillita. una mascarillita, que eso es lo que está de moda hoy en día y Claro. eso protege muchísimo en ese aspecto. De hecho, muchos de estos fabricantes que hacen estos aerosoles tienen que usar mascarillas porque muchos de ellos están expuestos por los químicos que tienen estos aerosoles, están expuestos a tener problemas pulmonares, ¿verdad? De hecho, las personas que trabajan mucho, ¿verdad?, con productos o en la creación de productos químicos Claro. o de medicamentos, ¿verdad?, que también se trabaja con reacciones y cosas químicas, usualmente usan, siempre están tapados por eso mismo. Claro. Y eso lo hacen muchas veces estos aerosoles, estos químicos lo hacen a base de unos microondas también inclusive, que es lo que le llaman el pulmón popcorn. Exactamente. Y ese pulmón popcorn, pues obviamente son de estos tipos de trabajadores, como se hacen en microondas, pues definitivamente causa problemas. Bueno, voy a seguir hablando con el doctor Luis Rivera Colón sobre este tema, para que entonces podamos tener una idea. Una vez padecemos de esto, doctor, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad que no? O sea, esto no es una condición que podamos decir que con un buen tratamiento podamos revertir. No se puede revertir. Usted puede llevar una vida buena, una vida saludable con este tipo de condición, pero tiene que tomar unas medidas, ¿verdad? Que esas medidas implica el tratamiento en sí, ¿verdad? Vamos a hablar de fibrosis pulmonar y me acuerdo que cuando comenzamos con el COVID el año pasado, doctor, Dios mío, que yo he hecho tantos reportajes, una de las cosas que causaba en ese daño pulmonar el COVID era fibrosis pulmonar. Sí, porque la fibrosis pulmonar usualmente lo que quiere decir que el pulmón pierde su elasticidad también inclusive, y es como dice el anuncio, ¿verdad? Son como unas cicatrices que existen a nivel pulmonar y eso trae lo que nosotros llamamos unas atelectasias. Las atelectasias son endurecimientos y calcificaciones que hay dentro del pulmón y lógicamente si hay un daño permanente, pues definitivamente esos pulmones no van a respirar, no hay intercambio adecuado de oxígeno y por lo tanto va a haber problemas, esas personas van a quedar con problemas de fatiga por toda su vida y es un daño permanente. Y me acuerdo que en radiografías que se hicieron en muchos de esos pacientes al principio del COVID-19 se veía claramente ese daño, ¿verdad? Y esa fibrosis, porque se marca ahí, ¿verdad? Una forma de el radiólogo ver claramente ese daño y cuando usted mira unos pulmones, ¿verdad? Sanos versus unos pulmones con fibrosis pulmonar, la diferencia era bien grande, parecía a los pulmones de un fumador. Sí, eso es verdad. Y es porque dentro de la gama del cuerpo, ¿verdad? De defenderse o de tratar de compensar todo aquello que tiene escaso, pues definitivamente los pulmones tienden como a hincharse, a expandirse un poquito más y ahí se quedan expandidos. Entonces la caja torácica, lo que sucede con los enfisematosos, la caja torácica pues se agranda, las costillas se agrandan un poco más. Por eso este tipo de personas, aparte de tener su fatiga, tienen problemas muchas veces de dolores de pecho recurrentes, ¿verdad? Que a veces se asustan porque se cree que son dolores de pecho del corazón y son dolores de pecho por inflamación en el área de los pulmones. Tenemos que los pulmones están revestidos por una capa que se llama la pleura, ¿verdad? Y eso duele, y duele muchísimo porque al expandirse los pulmones, a perder la elasticidad, esa pleura también se afecta. Y se inflama, ¿verdad? Y ahí se produce el dolor. Y ahí es que produce el dolor, y es un dolor, lo que nos llamamos tipo pleurítico, un dolor constante. Al respirar le da mucho dolor. Hay muchos sonidos respiratorios que nosotros los médicos a veces identificamos como cuando el paciente tiene algún problema, si es enfisema, si es bronquitis o si es por fibrosis pulmonar, ¿verdad? Porque muchas veces es bien importante recurrir siempre al médico de cabecera o a su neumólogo, ¿verdad? Para que entonces le haga las pruebas de función pulmonar, que son una de las pruebas que se hacen, aparte de hacerle placa de pecho, hacer un CT scan, que hoy en día, por esto del COVID, no se había diagnosticado
por una placa sencilla si el paciente tenía pulmonía o no. Sin embargo, en un CT scan se hacía un poquito más sensible y se determinaba por la característica del CT scan si el paciente estaba teniendo o no un problema agudo. La fibrosis pulmonar es una condición que da mayormente a qué edad, en qué grupo quizás de la población lo vemos. Sí, usualmente va a depender mucho, ¿verdad?, de las circunstancias en que tú estés, ¿verdad? Va a depender mucho si tú eres fumador o no eres fumador, va a depender mucho si tú eres asmático o no eres asmático, va a depender mucho también del círculo donde tú te encuentres, porque muchas veces también nuestras abuelas, que era lo que hacían en el campo, cocinaban con leña. Sí. Y esa leña, pues definitivamente yo adoro las personas que cocinan con leña porque la comida es riquísima, pero el humo de la leña definitivamente, constantemente estaban expuestos a eso y definitivamente pues causaban problemas de enfisema, podía causar problemas de fibrosis pulmonar. Personas que tienen infecciones recurrentes de los pulmones definitivamente tienen problemas de fibrosis pulmonar. Y la fibrosis pulmonar, al igual que la COPD, son condiciones que tampoco es reversible. O sea, no importa el tratamiento. Eso es así. Tienen que tener siempre un tratamiento constante. Yo siempre le oriento a mis pacientes y le digo que el tratamiento que deben tener siempre es tomarse sus medicamentos, utilizar sus humidificadores, utilizar pues sus inhaladores, siempre, no importa si tienen la condición exacerbada o no, porque muchos de ellos lo que hacen es que hasta que no tienen la exacerbación de su condición, pues usan estos inhaladores y no debe ser. Debemos usar medicamentos de mantenimiento. O sea, nosotros con este tipo de condiciones que ya son crónicas, debemos mantenernos, es como decir, yo soy diabético y me tengo que inyectar insulina, o yo soy diabético y tengo que usar insulina a la vía oral. Es correcto. Es que, como yo digo también, los medicamentos te van a ayudar muchísimo. Muchos de los medicamentos, los humidificadores, eso es bien importante. Nuestra isla es una isla contaminada, a pesar de que estamos viviendo en el trópico y tenemos el mar y todo lo demás. Y con esos 6 meses que tenemos del polvo del Sahara. Sí, exacto. Es una cosa increíble. Que fíjate, con esto de la pandemia, a pesar de todo, la mascarilla ha traído una buena cosa, porque ha habido menos bronquitis, menos catarros este año, y es porque la gente se ha protegido muchísimo. Nosotros los médicos, pues cuando vemos un paciente así también hay que hacerle cultivos de la mucosidad al paciente, porque pueden haber infecciones, como por ejemplo micoplasma, puede haber hongos también inclusive. Estos criadores de pájaros, por ejemplo, de sitios donde hay muchas palomas, donde hay murciélagos, pues todo ese tipo de cosas pueden afectar mucho esos pulmones. Bien importante, vacúnese, sobre todo contra la influenza, ¿verdad? Que es lo que es la orden del día en ese aspecto. Ahora que usted habla de la vacuna, doctor, pacientes con esto del COPD, pacientes con esto de fibrosis pulmonar, aquellos que tienen hipertensión pulmonar, que sabemos que esa expectativa de vida es prácticamente lo máximo, 5 años, correcto, una vez se diagnostica. Aunque hemos visto, ¿verdad?, que no hay una contraindicación para la vacuna del COVID-19 a aquellos que tienen condiciones severas y crónicas. Pero estos pacientes se deben o no vacunar o deben consultar con su médico. Bueno, muchos de estos pacientes se deberían de examinar primero con el médico, ver que no tengan una infección sobreimpuesta en esos momentos, ¿verdad? Porque estos pacientes que tienen bronquitis crónica pues pueden tener infecciones y no sentir que la tienen, ¿verdad? Especialmente a nivel bronquial. Porque como están acostumbrados a toser tanto, están acostumbrados a la fatiga. Pero ya lo ven como algo común. Exactamente. De diario. Exactamente. Y fíjate que cuando esto sucede, cuando hay fibrosis, cuando hay COPD, estos pulmones pues se debilitan muchísimo. Al debilitarse muchísimo, la inmunidad les baja muchísimo también, inclusive. Y yo creo que deberían, antes de ir a hacerse una fila para ir a vacunarse contra el COVID o contra la influenza en sí, deberían de chequearse con el médico, porque quien verdaderamente le puede dar la información correcta, puede darle el release correcto, es el médico. Porque muchas veces si usted tiene una exacerbación de su asma, tiene exacerbación de su enfisema, tiene una infección sobreimpuesta, definitivamente no se vacune.
porque eso lo que va a hacer es que entonces lo va a empeorar en ese aspecto. Ustedes van a decirle, estoy peor, esa vacuna no Correcto, sirve, porque correcto. y entonces es un problema, Claro, ¿verdad? es un Porque problema son serio. pacientes que sí, que a la larga deben vacunarse. Claro que Pero sí. como usted dice, vacunarse cuando no tienen manifestación Claro. ninguna, que está todo controlado. Pero chequéese primero con el médico, que usted vaya al médico, que el médico lo examine, le diga, Claro. mire, usted se puede vacunar, espera, no te vacunes ahora. Porque, por ejemplo, en la vacuna de la influenza, pues la vacuna de influenza no actúa de inmediato. La vacuna de la influenza te protege a la semana o a las 2 semanas, lo que sucede con la vacuna del COVID. La vacuna del COVID no te protege de inmediato, usted la ponga, tarda por lo menos 5 o 7 días en lo que En empieza. comenzar Exacto, esta en lo que protección. comienza, en lo que comienza a trabajar. Y eso sucede y no te protege un 100%, por ejemplo, la vacuna de la influenza no te protege un 100%, te protege como un 60% nada más. O sea que las personas que le dan este tipo de exacerbaciones cuando se vacunan es porque ya a lo mejor estaban teniendo el virus ya en su apogeo y ahí se les exacerba con la vacuna. Y recordarle, ¿verdad?, a los pacientes que si se ha vacunado ¿verdad?, en menos de 5 días contra la influenza, ¿verdad?, la data médica lo que dice es esperar 7 a 10 días Claro. para entonces ponérsela del COVID. Claro. O sea, es correcto, es correcto. O sea, que no es que me vacuné de influenza y Sí. por la tarde me voy a vacunar No, contra el no, COVID. las dos a la vez. Que no hay ningún problema en que nos vacunemos, pero hay que esperar de 7 a 10 días Correcto. entre medio de una vacuna y la otra para Correcto. ponerse entonces la otra vacuna, que la gente debe tener eso bien presente. Por eso es que- y si tienen duda, preguntar al Claro, médico. Por eso es que es bien importante, Luz, de que antes de vacunarse, de ponerse cualquier vacuna, que pregunten a sus médicos de cabecera. Mire, doctor, ¿me puedo vacunar? Mire, doctor, estoy tomando estos medicamentos. Mire, doctor, me vacuné contra la influenza, ¿me puedo poner con la de COVID? Pues uno ya más o menos sabe Claro. cuándo se puede vacunar y evitamos complicaciones. Exacto, y sobre todo, ¿verdad? Como sabemos que esa primera dosis o segunda dosis, en algunos casos, porque eso depende, en algunas personas ninguna de las dos dosis le da reacción, pero algunas personas sí tienen alguna reacción que aunque es entre 24 a 48 horas, no deja de ser molestoso. Claro. Pero a lo mejor si no estamos en ese momento aptos para vacunarnos, podemos a lo mejor tener una exacerbación de esos Claro, síntomas. claro que sí. Y en vez de 48 horas, estar 2 o 3 días tirado en la cama. Así mismo es. Entonces la gente empieza a hablar mal de la vacuna. Cuando nosotros debemos, ¿verdad?, Sí. tener esa autorización, ese Claro. permiso, porque nadie mejor que el médico para conocernos. Claro que sí. Sí, y no debe existir, como decimos, como tú estás diciendo y la doctora que tenías aquí estaba diciendo, no debe existir pánico. No. O sea, no nos debemos de ¿cómo se llama?, exacerbar, ni, ay, me voy a vacunar y mira la fila, y no, cógelo suave, con calma. Porque si no, el problema es que entonces se va a formar un caos. Y el caos En la se larga va y la a llevar a postre, mundo todo el que quiera a lo que vacunarse no es. va a poder hacerlo. Claro, claro. Hay que tener un poco de paciencia y mantener, ¿verdad?, Y es voluntario. y mantener el cuidado. Ujú. No quitarnos así porque sí la mascarilla, mantener Claro. esa mascarilla, porque es la mejor protección que hoy día tenemos, doctor. Sí, no hay otra cosa, no hay otra cosa, O sea, definitivamente. Y como te dije anteriormente, ha limitado mucho las exacerbaciones de la bronquitis, no ha habido tanto catarro por el asunto de las mascarillas. La contaminación pues ha sido mucho menos en este tipo de personas porque se han protegido con la mascarilla. Cuando dejemos de usar mascarilla, yo la voy a extrañar, doctor. Exacto, así mismito. Bueno, seguimos hablando con el doctor Luis Rivera Colón, médico internista, hoy sobre estas condiciones que afectan nuestras, ¿verdad?, vías respiratorias, pero yo me tengo que ir a la pausa. Pero usted, quédese ahí con nosotros, que venimos casi de inmediato. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.